Hola amigos y amigas de la ciencia. Hoy en Ciencia Conciencia vamos a hablar acerca de la polinización y de algunos polinizadores y por qué es importante protegerlos. Así que prepárate porque ahora comienza Ciencia Conciencia. Así es amigos y amigas de la ciencia, hoy vamos a hablar acerca de la polinización, de este proceso tan importante para la vida de nuestro planeta, porque la última semana de junio, los últimos días del mes de junio se conocen como la semana de los polinizadores, y vamos a recordar esta labor tan hermosa de todos estos animales que hacen posible que no solamente este proceso se lleve a cabo a nivel ecosistémico en los diferentes ecosistemas de nuestro país y del mundo en general, sino también que nos permiten tener una seguridad alimentaria. Gran parte de los cultivos que realizamos van a depender justamente de la polinización para poder llegar a producir frutos y así tener alimento nosotros. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en día, la importancia de la polinización. Y como ya les digo, es vital, tanto para nuestra seguridad alimentaria como también para los ecosistemas. Y justamente va a ser el medio por el cual las plantas que van a ser fanerógamas van a reproducirse y van a utilizar animales generalmente polinizadores que les van a ayudar en este proceso para lograr producir un fruto y poder esparcir posteriormente su semilla y continuar con la vida de la especie de la planta. ¿Pero qué va a hacer la polinización? Básicamente la polinización va a ser llevar el polen de una flor A a una flor B. Este transporte se debe llevar a cabo desde los órganos reproductores florales masculinos, es decir, los estambres, y tienen que terminar justamente hacia los estigmas o sistemas reproductores florales femeninos de otra flor de la misma especie, donde posteriormente se va a producir la germinación y después vamos a tener un fruto y una semilla. En este proceso de polinización vamos a distinguir distintos tipos y uno de ellos va a ser justamente la polinización directa, por ejemplo. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de polinización directa o también llamada como autógama? Justamente esta va a tener la ventaja de la autopolinización, por así decirlo. Es decir, que el polen no va a recorrer grandes distancias de una flor a otra, sino que va a recorrer una pequeña distancia en la misma flor, se va a introducir justamente en un estigma y posteriormente va a producirse una germinación, es decir, que la flor se autofecunda para llegar a producir un fruto. En este tipo de polinización, por ejemplo, una de las ventajas que vendría a tener es que al no necesitar a un polinizador que transporte el polen, el desperdicio de este mismo va a ser mínimo, es decir, muy poco polen se va a echar básicamente a perder. Y generalmente estas especies van a llegar a prosperar de esta manera, sin embargo, no suele ser muy común. Pero podemos dar ejemplos de esta, por ejemplo, justamente como las especies autógamas vendrían haciendo el maní, la arveja, también el frijol o el mango, de las cuales nosotros estaríamos siendo directos consumidores. El otro tipo es la polinización cruzada, y justamente aquí estamos hablando del transporte de estos granos de polen de una flor A a una flor B mediante diferentes factores, ya pueden ser bióticos o abióticos, como por ejemplo el viento es un factor abiótico que va a transportar los granos de polen y va a llegar a otro tipo de flor de la misma especie, y biótico claramente están nuestros polinizadores que los conocemos ya bastante, y el ejemplo más común obviamente van a ser las abejas. Esta polinización cruzada va a tener justamente la intervención de estos polinizadores, ya sean insectos, ya sean aves, mamíferos, el viento o el agua, para hacer que los órganos masculinos y femeninos de la flor estén bastante alejados unos de sí, sean especies dioicas, por ejemplo. Eso quiere decir que tengan tanto plantas hembras como plantas macho, o incluso aparezcan primeramente unos órganos reproductores masculinos y posteriormente unos órganos reproductores femeninos en los sistemas florales. Es decir, que hubiera una alternancia justamente en los mismos, y es por eso que esta polinización generalmente se da. Algunos ejemplos
de este tipo de polinización de nuestro consumo diario, en los cuales podemos mencionar claramente pueden ser los melones, los girasoles, las almendras, entre muchas pero muchas otras que llegamos a consumir. Pero ¿cuáles son los agentes que ayudan justamente en la polinización? Y en este caso vamos a hablar de los polinizadores en general. A cuantos más polinizadores exista y mayor diversidad de polinizadores exista, sin duda alguna este proceso en las distintas especies de plantas va a ser mucho más efectivo. Sin duda alguna conocemos el trabajo de los insectos como vectores de la polinización de mejor manera. Hoy en día se saben que existen unas 20.000 a 30.000 especies de insectos, los cuales van a ser polinizadores, y gran parte de ellos van a ser abejas, abejorros, los cuales son los insectos más comúnmente asociados con este proceso de polinización. Sin embargo, el proceso no solamente se va a llevar a cabo gracias a estos, sino también van a existir, por ejemplo, escarabajos, van a existir las mariposas. En cuestión de aves vamos a tener a los colibríes. En mamíferos, incluso los murciélagos van a ser grandes polinizadores. Hoy en día sabemos que los ecosistemas tropicales y los ecosistemas de montaña van a ser muy susceptibles a los cambios en los polinizadores y van a depender muchísimo de ellos, inclusive los cultivos en los mismos. Gran parte del cacao que utilizamos para hacer chocolate depende mucho del polinizador, casi en un 90% justamente del mismo. Y estos van a depender de que esta polinización se realice de manera adecuada. En cuanto a los ecosistemas de montañas, que van a ser mucho más áridos, a menudo se va a tener una diversidad en la comunidad de polinizadores, todos ellos para garantizar una polinización efectiva e incluso en condiciones climáticas que son bastante adversas e incluso irregulares. ¿Y tú sabías que más o menos gran parte de nuestros alimentos, más allá del 40% de los alimentos que llegamos a consumir, dependen directamente de la polinización y por ende de los polinizadores? Y no te das cuenta de que la ausencia justamente de estos polinizadores puede acarrear una significante reducción en todo lo que va a ser la producción agrícola. Son sin duda alguna muy pero muy importantes. Pero los polinizadores a veces no se dan cuenta de hecho que ellos están cumpliendo una función muy importante para nosotros. En realidad lo que ellos buscan es el premio del néctar. Ese jugo, ese néctar justamente dulce que tienen las flores, que va a atraer a un sinnúmero de animales, por los cuales estos van por el néctar justamente y accidentalmente van a quedar impregnados por estos granos de polen, y en sus visitas a distintas flores van a ayudar justamente con este proceso de polinización, como hemos visto en lo que va a ser la polinización cruzada justamente. Muchas especies de plantas van a llegar a tener esta producción, como ya hemos venido repitiendo. ¿Y cómo se da este proceso? ¿Cuáles son los polinizadores? Primeramente tenemos que entender que hay distintos tipos de polinizadores, y entre los más conocidos sin duda alguna van a estar las abejas. Las abejas son sin duda alguna el insecto más importante que existe hoy en día para poder producir ciertos alimentos para nosotros, no solamente porque producen miel, sino porque ellas polinizan gran parte de nuestros cultivos, y cuidarlas sin duda alguna es importante. No solamente a la abeja común, a la Apis mellifera, que es la abeja que normalmente nosotros asociamos con miel, sino a todas las abejas y abejorros que van a estar en nuestros ecosistemas de manera nativa. Estos animalitos también son muy importantes, no solo la Apis mellifera, que sin duda alguna cumple una función muy importante, sino también los otros, como las abejas señorita o los abejorros albañiles, que a veces les tendemos a tener miedo porque son animales algo diferentes. Un abejorro se ve un poco más tosco o suena muy fuerte y nos produce cierto temor. Sin embargo, estos animales son indefensos y están cumpliendo un rol pero muy importante. A esta parte se le va a llamar entomofilia, que va a ser justamente el proceso de la polinización por insectos en general. Nosotros tendemos a pensar que solo lo hacen las abejas,
Y eso es falso. También hay especies de avispas, de moscas, de escarabajos, de mariposas, que es otro gran ejemplo, que se van a dedicar justamente al proceso de polinización, incluyendo incluso hasta hormigas dentro de este mismo. Y justamente estas flores se van a ir adaptando para poder recibir mejor a los insectos, con distintos tipos de coloración, con distintos tipos de aromas, siendo especializadas en atraer insectos. No significa que solo atraigan insectos, pero es la especialización de estas plantas. Y justamente estas especies, las cuales van a tener esta entomofilia, van a tener colores brillantes, como ya les he dicho, un perfume y un néctar, y diseños especiales que van a ayudar al insecto justamente para poder conseguir este néctar y a su vez pegarle los granos de polen en distintos lugares para que posteriormente los deposite en un estigma. El otro proceso se va a llamar ornitofilia, que justamente va a ser la polinización de las flores por parte de las aves. Y sin duda alguna el caso más común y más conocido va a ser el de los colibríes. ¿Quién no ha visto un día en un jardín, en una plaza, a un colibrí bebiendo néctar de manera frenética y defendiéndola ferozmente? Porque los colibríes son defensores feroces de sus flores de néctar. Este, sin duda alguna, ha sido una solución a un problema que se da en los bosques húmedos. ¿Y a qué se refiere este problema? Va a ser justamente a que la cantidad de humedad, la cantidad de lluvias que se genera en estos lugares va a impedir la polinización por gran cantidad de insectos. Es decir, que hay tanta lluvia que muchos insectos a veces no pueden alcanzar todas las flores y necesitan algo más resistente. Y es por eso que se ha desarrollado esta relación entre lo que van a ser los colibríes y las plantas de este tipo. Las flores ornitofílicas van a ser generalmente más grandes, de una forma tubular, para poder permitir el acceso del pequeño y delgado pico de los colibríes, que puede llegar a ser incluso más grande que su cuerpo, para poderles permitir llegar a este preciado néctar que justamente va a ser parte de su alimento. Posteriormente el polen se pega en ellos y se van a realizar lo que va a ser el proceso de polinización. Pero estas flores, que al estar tan estrechamente relacionadas con lo que van a ser los colibríes, las aves, no van a tener esa capacidad de atraer insectos. Es decir, que van a ser casi invisibles a estos, porque justamente no van a tener guías de néctar de carácter gamma del ultravioleta. Es decir, que no van a ser prácticamente invisibles. Los insectos no las van a poder ver. Y esto posiblemente ayude a reducir el robo de néctar, ayudándole justamente a la planta a ser polinizada y poder reproducirse. Generalmente asociamos a los colibríes solamente con el néctar. Sin embargo, hay una familia de aves llamada la Nectarinidae, que va a tener 144 especies que comúnmente se van a llamar como arañeros, es el nombre común que se les da. Y estas aves van a tener también la dieta basada en lo que va a ser el néctar, es decir, que van a libar néctar, aunque también pueden llegar a consumir otro tipo de alimentos. Generalmente estas van a estar asociadas mucho más en los continentes africanos, asiáticos y australianos. También vamos a tener la quiropterofilia, y justamente este va a ser el proceso de polinización por los murciélagos. Muchas plantas, para evitar la competición con otras flores, con otras plantas, han decidido abrir sus flores a los murciélagos, los cuales se han ido adaptando también para poder libar el néctar de las mismas. Muchas de estas especies se van a abrir generalmente de noche, y los cuales van a tener un tamaño un poco más grande para poder aceptar a estos mamíferos voladores. Generalmente estas van a tener una producción de néctar mayor, que va a rondar entre los 7 a los 15 ml para poder satisfacer las necesidades de nutrición de los murciélagos. Hoy en día sabemos que estas flores no solamente los van a atraer con sus olores, sino también mediante el sonido. Es decir, que estos murciélagos van a poder ecolocar y van a poder escuchar, por así decirlo, a estas flores con el rebote del sonido en sus pétalos, para poder detectarlas de mejor manera,
posteriormente guiándose también de lo que va a ser el aparato olfativo y también para poder verlas, porque aunque parezca raro, los murciélagos también pueden llegar a ver bien. Y justamente aquí yo tengo un ejemplo de nuestro valle. Tenemos a un murciélago nectarívoro que va a ser justamente Anoura peruana, que está aquí libando la flor de un cactus, y justamente van a ser las que van a llegar a poder consumir el néctar de estas plantas. Las flores también les van a ofrecer una rica cantidad a los murciélagos frugívoros del Nuevo Mundo en glucosa. En cambio, en el Viejo Mundo, las flores para murciélagos nectarívoros les van a ofrecer sacarosa, dos tipos distintos de azúcar alrededor del mundo. Se cree que más de 500 especies de plantas neotropicales y tropicales van a depender directamente de la polinización de los murciélagos para llegar a producir frutos. ¿A ti te gusta beber tequila? Pues te digo que justamente este va a ser polinizado por murciélagos. Y sin duda alguna estos animales van a ser también importantes polinizadores. También una de las ventajas que les ofrecen es la cantidad de distancia que pueden recorrer entre flor y flor, haciendo que la polinización incluso sea más efectiva. Pero ya para cerrar la parte de los polinizadores, también tenemos que darnos cuenta que no se necesitan alas para ser polinizador. Por ejemplo, en Madagascar hay especies de lémures que se van a dedicar justamente a beber néctar de las flores. Estos animales no son voladores, son trepadores y van a accidentalmente polinizar, y también lo hacen de esta manera. También existe una especie de lagartija, un gecko de hecho, que se va a dedicar a consumir el néctar de cierto tipo de flores, con los cuales este también va a ayudar al proceso de polinización. Y este tipo de historias se va a ir repitiendo poco a poco. Hay inclusive roedores que se van a ayudar en este tipo de proceso. Sin duda alguna hay más polinizadores que solamente la Apis mellifera, y todos son igual o más de importantes. Tristemente, hoy en día existen muchos efectos adversos que van a atacar a nuestros polinizadores, a todos en diferentes grados. Principalmente la pérdida de ecosistemas, la pérdida de hábitat, que influye mucho en el proceso de polinización, desplazando cantidades grandes de polinizadores y haciendo que este proceso sea mucho más lento. También generalmente la más atacada va a ser Apis mellifera por el uso de agrotóxicos para poder cuidar los cultivos de plagas. Hace que esta especie hoy en día se encuentre diezmando cada vez más sus números, y como les he dicho, de esta especie dependen gran parte de los cultivos del ser humano. Es sin duda alguna alarmante la cantidad de panales de Apis mellifera que se pueden llegar a perder, y no solamente de esta abeja, sino que en ese proceso probablemente se hayan perdido otros insectos que van a ser polinizadores de estos cultivos junto a la abeja común, y se van a perder poco a poco por esta contaminación gracias a los agrotóxicos. Sin duda alguna, la pérdida, la degradación y la fragmentación del hábitat hace hoy en día que este proceso sea cada vez más pero más difícil para estos animales que cumplen un rol importantísimo en los ecosistemas que estos se encuentran. Como ya les he dicho, ecosistemas como los tropicales y subtropicales, y asimismo los montañosos áridos, van a depender mucho de los polinizadores y de la salud de las comunidades de polinizadores para mantener la diversidad del ecosistema estable. Sin duda alguna son animales que se tienen que proteger, no solamente por nuestra seguridad alimentaria, sino también por la seguridad de los ecosistemas en los cuales estos están brindando este servicio tan importante. Pero si te preguntas qué puedes hacer tú por los amigos polinizadores, por todos estos animales, lo primero que puedes hacer es no tenerles miedo a ninguno de estos polinizadores. De hecho, empezando por ejemplo por los murciélagos, que a veces son animales tan estigmatizados, por las abejas, por abejorros, por mariposas, por polillas, por otro tipo de polinizadores. Estos animales están cumpliendo un rol muy importante. Para eso tienes que informarte mucho y averiguar acerca de los procesos de polinización de tu sector o de tu área. Hay muchas maneras de poder informarte acerca de ellos. Otra gran manera de ayudarlos es plantar, pero no solamente plantar especies de flores así por así. No, lo mejor que puedes hacer es plantar flores nativas de tu sector. Es decir, si yo vivo en La Paz, no me voy a dedicar a plantar
tulipanes, por así decirlo, para las abejas. No va a funcionar. Si yo me dedico a plantar, por ejemplo, arbustos de villera, que son justamente flores que van a estar más asociadas con el ecosistema del Valle Seco de La Paz, van a ayudar más no solamente a las abejas comunes, sino también a los polinizadores naturales. O la caralagua, que va a ser justamente otra planta que va a ser nativa del Valle de La Paz, va a tener una forma tubular y va a atraer también a los colibríes para ayudar en la polinización y cuidar estas especies. Lo siguiente que puedes hacer es unirte a todos los colectivos que van a luchar contra el uso de agrotóxicos que afectan a las poblaciones de abejas y que sin duda alguna no solamente afectan a nuestra seguridad alimentaria, sino también a la economía de nuestros agricultores y apicultores en general. Recuerda no tenerles miedo, plantar siempre especies nativas de la región en que te encuentres, infórmate y actúa junto a las organizaciones que se dedican a la lucha de los agrotóxicos y de la pérdida de hábitat para los polinizadores y otras especies. Así que es todo por hoy, amigos y amigas de la ciencia. Espero que este video les haya gustado. Pronto vamos a traerles videitos más interesantes de este tema o de otros temas. Claro que sí, ya saben, si quieren alguno en especial, voy a estar leyendo siempre los comentarios. Ya tengo algunos en la cola que los estoy trabajando para traerles lo mejor. Asimismo, gracias a todos por su apoyo. Si te ha gustado, deja un like, suscríbete, comenta, compártelo, invita a otras personas a que se suscriban. Y nos vemos la siguiente semana para más ciencia. Adiós.